La crisis de la constitución política mexicana actual es la crisis del capitalismo en México. Claro. La crisis en su fase ya extractora, depauperizada, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de una crisis que se ha agudizado desde luego en los últimos 30 años, desde la llegada de Salinas de Gortari. No quiere decir que empezó con Salinas. Empezó, en mi opinión, en el último año de López Portillo, cuando firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y de ahí viene Miguel de la Madrid, y yo creo que Salinas lo que hace es, de alguna, sentar las bases para consolidar el proyecto neoliberal en México a través de la modificación constitucional, y Peña Nieto es el último eslabón de una cadena que se viene generando desde el 88. Ojalá y sea el último. Y entonces, y esperemos que sea el último. Bueno, es que lo que pasa es que la Constitución actual ha sufrido más de 600 modificaciones. O sea, si tú comparas el texto del 17 con el texto actual, estás hablando del doble de letras, inclusive, de lo que tenía originalmente el proyecto constituyente. No quiere decir que no haya habido avance, porque sí ha habido, digamos, también hay que reconocer, por ejemplo, el hecho del derecho a un medio ambiente, por ejemplo, considerado en el artículo 4 constitucional, me parece que es un avance, el derecho al agua, el derecho a que las personas decidan el esparcimiento de sus hijos, el derecho a la vivienda. Todos esos derechos de última generación están en el artículo 4 constitucional, porque ahí los metieron a todos. Sí. Como no había manera de modificar el tercero, ni modo que el tercero dijera, pues también tienes derecho a decidir sobre el número de tus hijos. Entonces todo lo pusieron en el cuarto. Sí. En el cuarto están todos los derechos de última generación que se han incorporado. Sí ha habido avances, pero las últimas reformas, sobre todo las reformas de Peña Nieto, creo que fueron la puntilla. La estocada final en la parte esencial del constituyente del 17. Sí, especialmente la reforma energética, que le quitó el dominio de los hidrocarburos, y pues eso quita algo consustancial al artículo 27 del 1917. Y como decías, estamos pues con Peña Nieto en la descomposición extrema de este país, y no vemos alguna otra salida que no sea la organización del pueblo, porque las elecciones por sí mismas, cuidar el voto, no es suficiente, ¿no? Tal vez porque en la Constitución del 17, desde la Constitución de Massachusetts, de la cual somos, digamos, una copia, no fiel y exacta, desde luego, pero sí las bases fundamentales, fue que en el 41 de la Constitución del 17 establecimos que la soberanía del pueblo se depositaba en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, esto es lo que rompe el vínculo con el pueblo en la toma de decisiones, porque tus representantes populares, que se dice que son tus representantes populares, pues nunca han obedecido a las exigencias sociales y obedecen más a los intereses depredadores o de cierta clase política. O de cierta y clase por eso política. Ahora estamos queriendo hacer un gobierno, un autogobierno por consejos, donde incluso sean los ayuntamientos, los consejos municipales, los que recaben la principal parte de las contribuciones fiscales, en lugar de que sea la federación, porque parte del problema es el centralismo que se tiene, y ya ves que todo lo decide el presidente, y él reparte dineros a los estados y a los municipios, y entonces el poder viene de donde se reparte el dinero. Entonces queremos que los municipios sean los que recaben la mayor parte de los ingresos, no todos, pero que sean los municipios los que repartan al Estado y a la Federación, porque entonces el poder estará ahí en la base, ¿no? Nuevamente nos encontramos a Morelos en esto. Claro. Porque uno de los temas medulares que tiene una Constitución es precisamente los recursos. Los recursos públicos. Y una polémica que se arma en la Constitución de Apatzingán es, y eso Morelos lo piensa de manera definitiva, era que el término de impuesto era un término que en cualquier idioma resulta una actitud vertical, extractora, ¿no? Y entonces Morelos cuidó mucho en el artículo 41 de la Constitución de Apatzingán y puso como obligaciones de los mexicanos el contribuir a los gastos del Estado. Contribuir no es lo mismo que te lo impongan.
Claro. Y esa redacción, curiosamente, en el 31, fracción cuarta de la Constitución, todavía dice, los mexicanos tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos, pero ¿por qué es contribución? Porque contribución viene de tributo. Claro. ¿Sí? Y el tributo sirve a la tribu o no es tributo. Claro. ¿No? Y entonces esa parte, sí. que por ejemplo en el proyecto que se está elaborando, me parece importante porque la contribución, que viene de tributo, insisto, no de fisco, el costal que utilizaban los cobradores del Imperio Romano, no viene de fisco, de fiscalizar, viene de contribuir. Claro, y la contribución es un acto voluntario en beneficio de la colectividad. Ese es el sentido original que le dio Morelos. Y recuperar un poco ahí las comunidades originarias, ¿no? Porque también hay que decir que en la Constitución del 17 los pueblos originarios no han tenido mucho lugar. Les dieron a final de cuentas el artículo 2 donde los confinan como si fueran la reserva, pero que no tienen una serie de derechos que deben compartir con todos los mexicanos. Entonces, con los acuerdos de San Andrés, la Reinsar, con el Ejército Zapatista, en la misma declaración de la Selva Lacandona, más todo lo que es nuestra historia enriquecida de los pueblos originarios, en esta Constitución que estamos teniendo, queremos que tenga un lugar muy claro, que las lenguas originarias sean lenguas oficiales, que en las escuelas de educación básica se aprenda y se enseñe al menos una lengua originaria para darle todo ese sentido que tienen las lenguas originarias, que tienen 3 ingredientes, que incluso son los 3 ingredientes que digo le faltan a la humanidad, a Occidente: sentido de comunidad, que no se tiene en otras, no está en otras constituciones, en otros países tan acentuado como está en México y en las comunidades originarias, los pueblos originarios; el sentido de naturaleza, ¿no? Y la afectividad, en la cual la historia mexicana ha sido extraordinariamente rica y se está desgastando ese sentido de afectividad por la conversión hacia lo occidental. Bueno, para no ir tan lejos, en la Constitución no se establece que el español sea la lengua oficial de México, por ejemplo. No dice. En ninguna parte de la Constitución dice que el español es nuestra lengua, mucho menos están consideradas las lenguas originarias, que se les no llamaba dialectos. Si no está ni el español, no, en ninguna parte de la Constitución. De hecho, por ahí hay algunas iniciativas del Congreso de la Unión para incorporar el idioma español en el artículo 2 de la Constitución Política Mexicana actual, para que se reconozca el español como la lengua oficial y las lenguas originarias también formen parte de esta diversidad que nos caracteriza a los mexicanos. Pero han sido proyectos que se han quedado ahí en la... Hay muchísimas. ¿no? Pero mira, la idea esta de que el pueblo retome su propia capacidad de decisión colectiva, no es nueva, lo sabemos, no es nueva, claro. Es una idea que viene desde muchísimos años. Y es más, en algunas partes, por ejemplo en Arabia Saudita, los saharauis, saharauis, que es un grupo que anda por ahí huyendo por los etíopes que les invadieron, pues por el estilo. Los árabes, algunos pueblos árabes manejan la democracia directa. Es decir, son las familias las que deciden, y luego los representantes de las familias, y estos a su vez llevan a un pleno. O sea, esas formas democráticas existen en la actualidad. No son predominantes, pero existen, por ejemplo, en algunos pueblos. Pero las podemos estructurar en algunos pueblos árabes. Aquí en México lo tenemos desde tiempos inmemorables. La idea, por ejemplo, que tienen algunas comunidades en Chiapas, en Oaxaca, en comunidades indígenas, los seris, por ejemplo, que tienen la democracia directa, es decir, vienen desde abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo, porque no hay nadie en arriba. En esa idea original hay experiencias en México. ¿Sí? El Ejército Zapatista plantea un modelo muy similar en este tema. Los caracoles, por ejemplo, son una parte de esto, ¿no? Y el problema de darle convivencia a un mosaico cultural tan grande como es México. Claro. La verdad es que no solamente geográficamente somos muy diferentes, somos un cóctel de culturas. Lo mismo tenemos la influencia de los negros, tenemos la influencia de los españoles, tenemos la influencia de los alemanes, tenemos de los asiáticos. O sea, México en general, nuestra cultura es muy diversa y rica, y cómo ponerlos a todos de acuerdo, pues tal vez no podamos lograrlo, pero sí pudiéramos ponernos de acuerdo en las partes sustanciales, por ejemplo, en la toma de decisiones, ¿no?